En el video anterior nosotros hemos definido ya migraciones para crear nuestras tablas de categorías y de proyectos. Ahora vamos a crear unos headers, tanto para proyectos como categorías, y luego de cargar aquí las categorías de un proyecto determinado, vamos ya a proceder a registrar nuestras incidencias. Usando el comando php artisan make header vamos a conseguir definir nuestros headers. En este caso vamos a crear categories table header y asimismo projects table header. Y vamos a ingresar algunos datos para ver luego estos datos cargados aquí en esta lista desplegable. Gracias a que en el video anterior, además de crear las migraciones, creamos nuestros modelos, podemos ya usarlos aquí. De tal forma que para crear un proyecto hacemos uso de project create y le pasamos un array como hicimos antes con usuarios, y de esta manera registraremos nuestros proyectos, sin olvidar que tenemos que hacer uso de la directiva use para importar nuestro modelo. Y hacemos también estos pasos para lo que sería la categoría, el modelo categoría. Aquí en Sublime Text tenemos el comando control V que nos permite buscar rápidamente un archivo. Por lo tanto, como queremos saber qué datos, qué atributos tiene una categoría, podemos buscar rápidamente create categories table y de esta manera ver nuestra migración correspondiente. Una categoría tiene un nombre, una descripción y el ID de un proyecto, mientras que un proyecto tiene únicamente nombre y descripción. De esta manera tenemos dos proyectos, un proyecto A y un proyecto B, y ambos tendrán como ID 1 y 2 respectivamente. Entonces les vamos a crear sus categorías aquí en el seeder de categorías. Resultando nuestro seeder de esta forma. Tenemos categoría A1, categoría A2 para el proyecto A, categoría B1 y B2 para el proyecto B. Nuestros seeders ya se han definido, pero tenemos que llamarlos en el archivo database header. Este archivo es el que de alguna forma va a indicar cuáles de los seeders se tienen que ejecutar, porque es probable que en algunos casos a nosotros nos interese únicamente ejecutar algunos seeders y obviar otros. Simplemente debemos asegurarnos de que el seeder de proyectos se invoque antes que el seeder de categorías. Para ejecutar nuestros seeders nosotros podemos hacerlo de esta manera. Primero ejecutar las migraciones y luego ejecutar los seeders. Sin embargo, una forma más común de hacerlo y también que nos ahorra tiempo es ejecutar este otro comando de aquí. Este de aquí va a volver a ejecutar las migraciones y a la vez aplicar los seeders. En nuestro caso las migraciones ya están ejecutadas, pero no usamos este comando porque ya se ha ejecutado el seeder de usuarios. Tendríamos que ejecutar de forma particular los dos seeders que hemos creado. Para evitar complejidad, simplemente ejecutaremos este comando de aquí en esta ocasión y también las ocasiones que tengamos posteriormente. Se hace un rollback de nuestras tablas, se crean estas nuevamente y además se aplican los seeders, dando como resultado los registros creados en las tablas correspondientes. Por lo tanto, ahora ya podemos cargar aquí las categorías. Podemos cargar las categorías del proyecto A o bien las del proyecto B. En el video introductorio a esta serie yo les comentaba que la idea era considerar en la parte superior un select, de tal forma que el usuario pueda cambiar de un proyecto cuando él lo crea conveniente. Y si estoy en un proyecto A, todo lo que estoy viendo aquí debería estar asociado al proyecto A. Cuando vea incidencias deberían ser solo las del proyecto A. Y si yo cambio aquí proyecto A por proyecto B, entonces cuando yo reporte incidencias se van a crear en el proyecto B y cuando vea incidencias también van a estar asociadas con el proyecto B. Por lo tanto, cada usuario de alguna forma tendría un campo que indicaría qué proyecto él tiene seleccionado. Y en base a eso serían todas nuestras consultas. Por ahora, antes de que determinemos ello, vamos simplemente a cargar aquí al proyecto A, que es el proyecto que tiene como ID 1. Luego ya vamos a modificar nuestra tabla de usuarios también para que guarde una relación con un proyecto específico. Aquí nuestra vista report es la que nos permite reportar incidencias y en nuestro select nosotros podemos fácilmente cargar las categorías haciendo uso de un for each, que sería una directiva propia de Blade, y terminar el for each con un end for each.
Aquí simplemente tenemos que indicar el arreglo que vamos a recorrer, que en este caso sería categories as category. De tal forma que aquí dentro podemos usar el objeto category que va a representar a cada una de las categorías. Si recordamos, un select en su interior tiene opciones. Eso se representa con la etiqueta option. Aquí en Value lo que nos interesa en este caso es imprimir el ID de la categoría. Por ello es que aquí pondremos category flecha ID y de este otro lado nos interesa lo que viene a ser el nombre de la categoría. Por ello aquí pondremos name. Si yo solamente lo dejo así, va a salir escrito literalmente category flecha name. Tenemos que hacer uso siempre de las llaves para que de esta manera Blade interprete las variables. Y recordemos también de que si no se elige una categoría, esta va a pertenecer por defecto a una categoría a la que nosotros llamaremos general. Y que en nuestra base de datos eso se va a representar como un null en la clave foránea. Hasta aquí el Blade está genial, ya estamos mostrando los valores, pero recordemos que categories es una variable que no hemos definido en ningún lugar. Esta variable tiene que definirse en el controlador y el controlador debe inyectar en esta vista esta variable. En nuestro caso, la ruta reportar se resuelve por el método report dentro de home controller y por ahora lo que estamos haciendo es simplemente devolver la vista report, que vendría a ser esta de aquí, pero no le estamos pasando ningún valor. Por eso es que aquí tenemos que hacer una consulta y obtener las categorías. Y una vez que las tengamos, luego tenemos que venir aquí y pasarle esas variables. Existen muchas formas de hacerlo. Una de ellas es, por ejemplo, escribir with. Aquí escribir cómo queremos que se reciba la variable en la vista y aquí el nombre de la variable en sí. De tal forma que aquí podemos escribir categories y aquí categories. Esto hará que en la vista la variable categories esté disponible y su valor sea este de aquí. Es decir, nosotros podríamos ponerle aquí otro nombre distinto al nombre de la variable que tenemos en este ámbito. Digamos de que aquí mi variable solamente es C, entonces yo le paso C y quiero que la vista lo use como categories. También es posible, pero lo más usual, como ya se habrán imaginado, es que la variable que queremos que la vista use tenga el mismo nombre que como lo estamos usando aquí en el controlador. Entonces, para que no estemos escribiendo siempre y repitiendo la misma palabra, lo que se estila hacer es hacer uso de la función compact. Esta función compact va a hacer que nosotros le enviemos un array asociativo a la vista, de tal forma que evitamos escribir la palabra dos veces. Simplemente escribimos aquí categories una vez y ya PHP se encargará de reconocer que esta variable categories queremos que en la vista se use con este nombre de aquí. Si tuviéramos más variables, aquí las agregamos con una coma y escribiendo el nombre de la variable, que tendría que estar definida en la parte superior. Y bien, ¿cómo le enviamos las categorías? Si simplemente hacemos lo siguiente, category all, le estamos enviando todas las categorías, pero todas las categorías de todos los proyectos. Nos interesa solamente las categorías del proyecto 1. Para ello también tenemos muchas formas de hacerlo. Una de ellas es que aquí escribamos category, donde el campo project ID sea 1. Y por último get para obtener las respuestas, para obtener el resultado. No olvidemos que category tenemos que incluirlo aquí en la parte superior con la directiva use app category. Si actualizamos aquí la página, ya tenemos nuestra categoría general que siempre va a ir de forma constante y las dos categorías propias del proyecto 1. Como les comenté antes, hay más formas de hacer esto de aquí. Otra forma sería que categories sea igual a las categorías de un proyecto determinado. Pero tendríamos también que definir la variable project. Y en este caso podríamos decir que project va a ser igual a el proyecto que tiene como ID 1. Y entonces esto de aquí sería equivalente. Pero para que esto funcione es necesario que la relación entre proyecto y categorías se haya definido. Nosotros ya hemos definido la clave foránea en nuestras tablas, en nuestro modelado, pero no hemos indicado a los modelos que estas tablas tienen que asociarse. Eso lo vamos a ver
aún en videos siguientes. Por ahora nuestra intención es registrar una incidencia.